Quiero tomarme también unos minutitos ahora para dejar una palabra a toda la iglesia. Recién decíamos que vamos a inaugurar o inauguramos hoy una nueva sección que se llamará Conociendo a Jesús, pero también queremos tener siempre un momentito especial para toda la iglesia, ¿sí? Esto incluye no solamente a los que se van agregando día a día a la vida de la iglesia, sino también los líderes, los distintos líderes que tenemos en toda la congregación, bueno, la congregación en general, ¿sí? Y en estos días estaba escribiendo algunas cosas respecto de todo lo que este tiempo tan particular nos está dejando, ¿sí? Estoy tratando de tomar nota de todo lo que el Señor nos va diciendo y también de nuestras reacciones y aún de lo que creo, entiendo y vamos hablando dentro del equipo ministerial y demás acerca de lo que viene, ¿sí? Porque esto en algún momento va a pasar, como lo hemos dicho muchas veces, pero lo más probable es que cuando volvamos otra vez a la supuesta normalidad no encontremos las cosas como estaban antes. Creo que algunas cosas van a ir cambiando. Entonces eso nos obliga a también repensar la iglesia, ¿no? Y ver cómo nos vamos a ubicar nosotros como iglesia en el tiempo que viene, ¿sí? Con la necesidad que vendrá, que se va manifestando cada vez más, ¿sí? Bueno, y aún con los recursos que tendremos de acá a un tiempo. Hace más de 50 días que estamos tratando de entender lo que Dios está haciendo. Creo que en algunas cosas hemos tenido éxito y hemos entendido bastante, gracias a que el Señor nunca nos deja sin su palabra. Pero que venimos diciendo en estos 50 días o más que tenemos que prepararnos y que el encierro fue un tiempo justamente de preparación de parte de Dios. Porque, porque la iglesia no va a volver a ser la misma tampoco. Estamos haciendo cosas que nunca hicimos, ¿sí? Y la verdad que yo como pastor no quiero volver atrás. Me está entusiasmando esto de hacer cosas nuevas. Sé que algunas cosas deberemos recuperar, sobre todo lo que es el encuentro físico, el abrazo, lo extrañamos de una manera horrorosa, pero hay algunas cosas que han sido muy buenas en cuanto a lo que vivimos dentro de este encierro con propósito, como le llamamos nosotros. Entonces, ha sido un tiempo de estar con el Señor, pero también de entrenamiento, de prepararnos para el tiempo que viene y estar listos para eso, para lo que viene, ¿sí? Yo creo que la iglesia que tenemos por delante va a ser una iglesia en muchos aspectos muy parecida a lo que era la primera iglesia en el libro de Hechos. De hecho, si ustedes están de acuerdo, los desafío a que en este tiempo repasemos juntos ese libro, el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y allí en el capítulo 2 del libro de Hechos, versículos 43 al 47, un texto súper conocido, nos cuenta ese pasaje algunas características de la iglesia de aquel tiempo. Dice que al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo, vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que hay algunas cosas que resaltan de ese texto que las vemos como características de esa iglesia. En primer lugar, que se reunían básicamente en las casas. Se reunían básicamente en las casas. Solo las grandes celebraciones las hacían en la entrada del templo. No podían entrar al templo por cuestiones contextuales, cuestiones de la historia, de la época, ¿no? Las mujeres, los gentiles, etcétera, etcétera. No viene al caso todo eso, pero no podían ingresar al templo. Entonces se quedaban en el lugar donde podían estar todos, los que no eran judíos, las mujeres, los enfermos, todos podían estar en el patio, ahí en las afueras, en la entrada, mejor dicho, en la entrada del templo. Así que ahí se quedaban. Y ahí hacían sus grandes celebraciones.
Pero la verdad es que la vida discipular de la iglesia sucedía en las casas. Ahí era donde recibían la palabra fuerte, donde eran discipulados, entrenados, etcétera, etcétera, ¿no? Los templos fueron un invento mucho posterior, muy posterior, ¿sí? Tercer siglo en adelante, recién empezaron a aparecer los templos. Claro, en aquel momento resultó cómodo, pero fue poco productivo, porque algunas cosas elementales de aquel tiempo, de reunirse en la casa y andar en la calle todo el tiempo predicando, la verdad es que las hemos perdido, ¿sí? Seguramente que hoy los templos tienen su función, ¿sí? No digo que vayamos a volver o que tengamos que volver a un tiempo donde no existan los templos, no, porque le encontramos otra función a los templos. Yo creo que los templos son muy importantes para el entrenamiento masivo. Bueno, es un lugar donde tenemos el equipamiento necesario para trabajar en los distintos ministerios de la iglesia, pero la iglesia como tal tiene que ser concebida de una manera distinta. Entonces, prestemos atención a esa característica de la iglesia primitiva. Una segunda característica tenía que ver con los milagros. La iglesia se caracterizaba por los milagros en la ciudad, ¿sí? Eran constantes los milagros. Por eso que nosotros estamos intentando contar los milagros que suceden entre nosotros y despertar este fuego, la pasión, para que haya milagros entre nosotros. No dependemos de los milagros. Pero los milagros son muy importantes para señalar a Cristo o señalarle a Cristo a aquellos que todavía no lo conocen, ¿sí? Los que estamos en la vida cristiana, en la vida de la iglesia metidos desde hace mucho tiempo, no necesitamos un milagro para creer en Jesús. Pero la verdad es que hay mucha gente que todavía necesita ver para creer. Para eso están los milagros y queremos que los milagros abunden en la ciudad como también pasaba en aquel tiempo. Ahora, ¿qué mejor contexto para un milagro que el tiempo que estamos viviendo hoy? Díganme si hoy no necesitamos de muchos milagros. Bueno, hoy contamos un par, ¿no? Por lo menos uno de ellos, el financiero, tiene todo que ver con lo que está pasando en este tiempo. El testimonio de Abby tiene todo que ver con algo que es bien contextual de estos últimos 60 días, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor época para un buen milagro que este tiempo que hoy estamos teniendo, ¿no? Este es el momento de salir a la vereda, de orar por un vecino que se quedó sin trabajo, por tu vecina que se enfermó y que no puede comprar remedios, o que no puede ser visitada por el médico, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor que te pares en la entrada de la casa de tu vecino? No sé si a los gritos, no sé cómo se comunicarán ustedes, pero a través de la reja, soltar una oración de bendición. Este es el ámbito ideal para los milagros y todavía se va a poner mejor. Una tercera característica de la iglesia es que llenaban todos los rincones. De hecho, lo llenaron todo. El apóstol Pablo dice, prediqué por todos lados, lo llené todo. Los mismos enemigos de Jesús, ¿sí? Al final del libro de los Hechos, reconocen de que la iglesia lo había llenado todo, que habían llegado hasta el último rincón predicando a Jesucristo. Y otra vez tengo que pensar en nosotros, porque nuestra congregación es una congregación muy bendecida. Nosotros tenemos hermanos en las fábricas, hermanos en los talleres, hermanos en compañías de seguro, hermanos en supermercados, hermanos en el gobierno, hermanos en las escuelas, hermanos en los distintos espectros de la sociedad, ahí tenemos hermanos de la congregación. Nunca tuvimos tantos predicadores desparramados en el mundo, ¿sí? Así que estamos en el momento ideal para llenar todos los rincones, por lo menos de la ciudad donde vivimos, o del barrio donde vivimos. Hoy es la gran oportunidad. Una cuarta característica es que ellos compartían todo, diciendo que nadie era dueño de lo suyo propio. Y en esto, nos venimos entrenando. Como congregación siempre fuimos muy dadivosos, muy generosos, pero todavía falta. En tiempos de grande necesidad se notó un poquito que hay que aceitar la maquinaria, ¿sí? Pero venimos avanzando en eso. Todavía no llegamos al nivel óptimo, ¿sí? Por favor, no se olviden de la campaña Dar Más. Y recuerden lo que les dije hace un rato, las ofrendas de la congregación son justamente para poder expresar mejor nuestra generosidad. Estamos para eso. Y una última característica que aparece en ese texto, para hablar de pocas, podríamos hablar de muchas más, pero algunas pocas, la última que tengo anotada es esta, que la iglesia también era muy perseguida. Era muy perseguida.
Y es llamativo que en el caso de ellos, por lo menos, en el caso de esa época, ¿no?, la mayor persecución era religiosa. Pero no olvidamos lo que dijo Jesús. Jesús dijo, cuando los persigan por mi causa, ténganlo como una honra. ¿Sí? Ténganlo como una honra. Entonces yo creo que después de leer rápidamente ese pasaje de Hechos capítulo 2, creo que hay algunas características en esa iglesia que nosotros debemos recuperar en este tiempo. ¿Sí? Ahí lo que les leí tiene que ver con características de ellos hacia afuera, ¿no? Es decir, cómo ellos se relacionaban con la gente de la ciudad y cómo lo fueron conociendo. Pero para que esto llegue a ser así, ellos tuvieron como características fundamentales algunos elementos que son los que yo les quiero compartir ahora, ¿sí?, en estos últimos minutitos, pocos minutitos antes de terminar con la transmisión, y que creo que en esto necesitamos trabajar como iglesia, ¿sí? Por favor, les pido que presten mucha atención. 5 puntitos rápidamente, pero que necesitamos asimilar y empezar a trabajar como iglesia. En primer lugar, una característica que aquellos primeros cristianos tuvieron como fundamental: haber visto a Jesús. Haber visto a Jesús. Para ellos se transformó en una condición casi elemental, ¿sí? Dice Hechos capítulo 1, versículo 3, que después de su muerte, Jesús, ¿no?, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Bueno, obvio, no hay nada mejor que haber visto a Jesús. O sea, ¿qué mejor manera de predicar o de hablar de Cristo que habiéndolo visto? Así que esta fue la primera gran condición que creo que ellos experimentaron, haber visto a Jesús, ¿sí? Y aquí es cuando yo en mis apuntes me anoté, ¿para qué creen? ¿Para qué creemos que fue y está haciendo todo este encierro? Bueno, es justamente para esto. Desde el primer día, si no me equivoco, fue el 20 de marzo o esa semana, que lanzamos un primer video, una primera transmisión, donde les dimos a ustedes una palabra que el Señor nos estaba soltando como iglesia, Isaías 26:20. Y en esa palabra el Señor nos decía que debíamos encerrarnos para estar con Él específicamente, ¿sí? Claro, ahí terminamos de entender lo que el Señor quería, y lo que el Señor quiere es esto, que veamos su rostro, que lo veamos a Él desde noviembre el año pasado, diciembre quizás para toda la iglesia, es que venimos hablando de lo que Dios nos había pedido para este año, sin tener idea, sin sospechar lo del famoso virus que no tiene corona. Pero el Señor nos había hablado acerca del Salmo 24, versículos 3 al 6, y en ese Salmo dice así: ¿quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpias las manos y puro el corazón. Solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramentos a dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hace justicia. Así son, escuchen esto, así son todos los que te buscan, los que buscan tu rostro, oh Dios. Así que una primera condición es ese encuentro con Jesús, haber visto a Jesús. Y creo que Dios nos dio una gran oportunidad para que lo veamos cara a cara en estos 58, 59 días que llevamos de encierro con propósito, ¿sí? Y deberíamos haberlo aprovechado, tendríamos que haber buscado su rostro. El Señor nos lo dijo una y otra vez. Bueno, si ustedes recuerdan, creo que fue el miércoles que vimos el saludo del pastor Lorenzo, ¿sí? Y él volvió a compartirnos aquel pasaje tan conocido del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, cuando el Señor dice que tenemos que buscar su rostro, ¿sí? Una condición que necesitamos recuperar en este tiempo, el ver a Jesús, ver a Jesús. Alguna vez dijimos que Dios tiene favoritos, ¿sí? Algunos dicen que Dios no tiene favoritos. Bueno, nuestra filosofía, nuestra idea, nuestra postura es que Dios sí tiene favoritos. Por eso es que la Biblia habla tanto acerca del favor de Dios. Entonces, aquellos que reciben su favor son sus favoritos.
Pero además de favoritos, Dios también tiene íntimos, ¿sí? Y esos íntimos son esos hijos que se acercan más que otros, los que pagan el precio que otros no pagan, ¿eh? Y esos son los que terminan viendo a Jesús. De veras que yo quisiera que nuestra iglesia se caracterice por haber visto a Jesús. Primera condición que tenemos que recuperar, haber visto a Jesús. Segunda, plena confianza en las palabras de Dios. Hechos 1, versículos 6 y 7, dice que los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Ellos tuvieron muchos momentos de silencio de parte del Padre, de parte de Dios, pero no cuestionaban. No cuestionaban. Ellos estaban plenamente convencidos que Dios tenía todo bajo control y que se estaba haciendo su voluntad. Por eso podían tener plena confianza en su palabra. Y cuando Jesús les dice: ustedes no tienen por qué saberlo, listo, se callaron la boca. Y a partir de ahí no preguntaron más acerca de ese tema, pero siempre esperando por la confianza que tenían en Dios, ¿sí? Entonces, otra razón por la cual nosotros necesitamos pasar tiempo a solas con Dios, otra razón que podemos aprovechar en estos días que estamos de encierro, es para conocer su voz. ¿Sí? Para conocer su voz. Lo dijimos hace poco, cuando salgamos del encierro, habrá muchas voces sonando en la calle. Y entre todas esas voces que van a sonar, tendremos que reconocer la voz de Jesús. La voz de Jesús fue, es y será la única verdad. Entonces, este tiempo tenemos que aprovecharlo para esto, ¿sí? Para generar esa plena confianza en su palabra y saber que la palabra de Dios está por encima de todo y que además se diferencia de todas. ¿Amén? Muy bien. Tercera característica que tenemos que recuperar en este tiempo: caminar en el poder del Espíritu. Hechos capítulo 1, estamos siempre en Hechos, ¿no? Versículo 8. Dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En realidad, el verdadero cristianismo se caracteriza por esa virtud, por andar siempre en el poder del Espíritu, ¿sí? Siempre lo supimos. Yo creo que en cierta medida también lo hemos buscado. Pero llega un momento, ya, yo diría a partir de ahora, en que se hace imprescindible caminar en el poder del Espíritu y nadie tiene que demorar más la posibilidad de caminar en ese poder. Esos son los frutos de los cuales hablaba Jesús. Jesús en un momento dijo: por los frutos los van a conocer. Muy bien, estos son los frutos por los que nos van a conocer. Todo fruto, ¿sí?, que surge del caminar en el poder del Espíritu, ¿sí? Esos son los frutos que nos van a distinguir. ¿Por qué? Porque las obras del Espíritu Santo son únicas, no pueden ser imitadas. Díganme si alguien puede imitar lo que pasó en el vientre de Amancay. No lo puede hacer nadie, ¿sí? No hay ciencia que pueda simplemente separar un tumor, despegarlo de los 3, 4 órganos a los que estaba adherido y dejarlo listo ahí para que un cirujano cualquiera meta su mano y solamente lo saque. ¿Quién más puede hacer eso? ¿Sí? Nadie más, solamente el poder del Espíritu Santo lo puede. Entonces, las obras del Espíritu Santo son únicas, no pueden ser imitadas. Y cuando estas obras empiecen a mostrarse en la ciudad, la gente dirá: no hay opción. Es Dios. ¿Quién puede hacer esto que no sea Dios? Aún el testimonio de Abby de esta noche. Ella habló acerca de que en su trabajo le habían anunciado que le reducirían el sueldo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué sería un milagro normal, por así decirlo? Un milagro normal sería que en realidad el jefe diga: bueno, no toquen el sueldo de Abby. Quizás sería un milagro normal. Pero el milagro que ella recibió fue que Dios se encargó de pagar sus cuentas. ¿Quién te paga una cuenta hoy por hoy? ¿Sí? Sí, sé que hay muchos testimonios, pero esos testimonios siempre tienen al Espíritu Santo detrás.
Así que prestemos atención a esto. Esta es una característica, la tercera que les quiero compartir hoy, que necesitamos recuperar, andar, caminar, movernos, vivir en el poder del Espíritu Santo. Cuarta característica, esperar el regreso de Jesús. Esperar el regreso de Jesús. Para aquella iglesia primitiva esto también era fundamental, sobre todo por la persecución que ellos sufrían, ¿sí? Dice el versículo 11 del capítulo 1 de Hechos, les dijeron, varones galileos. A ver, les explico quién está hablando. Los que están hablando, el que va a hablar ahora es uno de los ángeles, ¿sí? Que se acercó en el momento en que Jesús estaba ascendiendo al cielo y los discípulos se quedaron preocupados, ¿no? Así que se acerca el ángel o los ángeles y le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. La iglesia que espera el regreso de Jesús anda por el mundo a cualquier hora, en cualquier lugar, sabiendo que el mal no durará por siempre. Por eso esta característica es tan particular y por eso la incluí dentro de mi lista de 5 que creo que necesitamos recuperar o trabajar en ella, ¿no? Entonces te repito esta cuarta característica, esperar el regreso de Jesús, porque lo único que te permitirá andar en medio de la injusticia que hoy todavía se ve es saber que no durará para siempre. Lo único que te hace caminar en medio de la necesidad que todavía hoy está es saber que eso no durará para siempre. Lo único que te hace caminar en medio de la inseguridad, que hoy todavía reina, es saber que eso no va a durar para siempre. ¿Por qué no va a durar para siempre? Porque Jesús vuelve, y yo creo que vuelve pronto. ¿Cuántos dicen amén ahí del otro lado? Espero que lo estén diciendo. El Señor vuelve para tomar control definitivo de todo lo que existe. Último, quinto, la característica quinta es esta: la iglesia es obediente. ¿Sí? La iglesia tiene que ser obediente. Aquella iglesia fue obediente. Dice el versículo 13 que cuando llegaron a Jerusalén subieron al aposento alto donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón y Judas. Este texto no es un texto sin importancia. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo a ellos: vayan y esperen a que venga el Espíritu Santo. Bueno, parece una frase común y corriente, excepto por esta razón. Ustedes imagínense lo que fueron los días anteriores para los discípulos. Jesús había sido crucificado delante de sus ojos, pero en 3 días resucitó, ¿sí? Y Jesús, dice la Escritura, que se pasó 40 días encontrándose con ellos para enseñarles cosas que no están escritas. Yo creo que no están escritas porque nosotros hoy no las podríamos entender, ¿sí? Pero imagínense lo que tienen que haber sido esos 40 días. Ellos vieron a Jesús, atravesaba las paredes. De pronto estaban navegando en el lago y Jesús se aparecía del otro lado preparándoles el desayuno. Iban 2 caminando y tenían a un tercero al lado y terminaban descubriendo de que era Jesús. Y tantas historias como esa. Todo eso dentro de esos 40 días, ¿sí? Yo creo que el fuego dentro de ellos, la pasión por hablar de este Jesús, los debe haber estado consumiendo desde adentro. Yo creo que ellos estaban desesperados por salir y contarle a todo el mundo que Jesús había resucitado, que estaba vivo y que además lo habían visto irse al cielo. Él siempre habló de que era hijo de Dios y que se iba a sentar a la diestra del Padre. Lo único que le faltaba a ellos era comprobar que eso era cierto. Y un día sucedió, lo vieron ascender delante de sus ojos. Yo creo que la necesidad que tenían ellos de predicar era increíble. Pero Jesús les dijo: no se les ocurra moverse sin que venga el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Obedecieron. Entonces, la iglesia se va a manifestar en el poder de Dios cuando seamos absolutamente obedientes, hasta inclusive cuando el Señor nos mande encerrarnos. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Por eso leímos ese texto. Este tiempo los encontró a los discípulos como encerrados. Estaban encerrados en el aposento alto, ¿sí? Y si el Señor nos mandó en este tiempo encerrarnos, nuestra obediencia comienza con este acto, este sencillo y simple acto
de quedarnos encerrados en casa. Y dijimos, no es encerrarse en casa para, bueno, arreglar el fondo del patio o ver las películas que hasta no podíamos ver. No, es encerrarnos para ver, primera característica, a Jesús. Creo que hacia allá va la iglesia, ¿no?, con la que vamos a vivir en los próximos tiempos. Entonces necesitamos recuperar estas características. Yo les diría, iglesia, preparémonos, porque ya se oye ese de repente de Dios, ese de repente está cerca, ¿sí? Menciono esta frase de repente, la mayoría la van a entender porque fue un mensaje que prediqué hace un tiempo atrás y muchos recuerdan esa frase, ¿no? El de repente, lo que Dios hace de pronto. Yo creo que eso está cerca, muy cerca de suceder. Así que vamos a orar ahora y vamos a orar con estos 5 puntitos que les acabo de mencionar. Y quedémonos por el resto de estos días en la semana. Bueno, en los grupos van a trabajar el bosquejo de este mensaje, ¿no? Pero quedémonos pensando, reflexionando y orando sobre estas 5 características que les acabo de mencionar. Si tienen posibilidades ahí del otro lado, cierren sus ojos, ¿sí? Y vamos a orar juntos. Dijimos que la primera característica era haber visto a Jesús. Ahí, con tus ojos cerrados, decís, Señor, yo quiero verte. Y te hago cerrar los ojos a propósito, porque a Cristo no sé si lo vas a ver con ojos físicos. Ojalá que sí, la verdad que sería bárbaro. Pero lo que sí o sí tiene que suceder es que lo veas con el corazón, que lo veas con el espíritu. Señor, yo quiero verte, decilo ahí. Señor, yo quiero verte, en este tiempo quiero verte. La segunda característica que mencionamos es plena confianza en las palabras de Dios. Entonces ahora decirle, Señor, quiero oírte. Quiero oír tu voz, quiero poder identificar tu voz en este tiempo en que todavía estoy encerrado. Señor, que pueda conocer tu voz, que pueda adecuarme tanto, Señor, que sea tan familiar para mí el oír tu voz, que cuando salga otra vez a la calle y haya tantas voces de desesperación y de supuesta guía que se van a escuchar, yo pueda identificar la tuya, porque entre tantas voces la única que seguirá siendo verdad por siempre es la tuya, Señor. En tercer lugar, dijimos que la iglesia tiene que caminar en el poder del Espíritu. Así que ahí con los ojos cerrados, orá y decir, Señor, dame de la unción de tu Espíritu Santo. Dame de la unción de tu Espíritu Santo. No sé si lo podés hacer ahora, pero cuando estés solo y si podés levantar tus manos al cielo y decirle, Señor, dame de la unción de tu Espíritu Santo. Y que cuando llegue el momento de salir a la calle, no salgas si no es con la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que eso te suceda. Dijimos en cuarto lugar que tenemos que esperar el regreso de Jesús, así que ahí con los ojos cerrados decí conmigo, yo creo que Jesús vuelve y que vuelve pronto. Lo que veo a mi alrededor es pasajero, pero el reino de Dios es eterno, así que yo lo espero, yo lo creo y lo espero. Y la última característica, mantenerse en obediencia. Así que orá ahí en tu corazón y decí junto conmigo, hoy declaro mi compromiso a vivir en obediencia a tus palabras, porque en ellas encuentro paz. Señor, que esta palabra, que este pasaje, que este testimonio de la primera iglesia nos ministre, nos edifique, nos enseñe y nos desafíe a crecer, a avanzar y a ser como esa iglesia que tú siempre quisiste. A abandonar aquellas cosas que fueron cosméticas simplemente en este tiempo, a las cuales le prestamos demasiada atención. Pero Padre, que vayamos otra vez a lo básico, a lo principal, que es predicar a Jesucristo y hacerlo hasta que Él vuelva, sin temor, con mucha valentía y caminando siempre en el poder del Espíritu Santo. Bendícenos en esto. Señor, sabemos que si andamos en esta, que es tu voluntad, nos irá bien. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en el Espíritu, yo convoco a la iglesia, al camino. Y si hay algún hermano de otra congregación, lo convoco también, porque esto no es para la congregación, esto es para el reino de Dios. A que nos despiertes, en nombre de Jesús,
despierta al que tiene que estar despierto en este tiempo. Señor, atrae al que debería estar sirviéndote en tu casa en este tiempo. Señor, convoca a aquellos que han dejado debilitar sus rodillas, que han caído por alguna razón. Atráelos a ti otra vez y que tu tremendísimo amor y misericordia les haga ver que este tiempo también es para su restauración. Señor, oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.